a cómo poder evitarla, en verdad, ¿no? Conocer los factores de riesgo va a ser fundamental. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Acá hay un casito. Este caso es un caso bastante largo. ¿Ok? Más o menos te voy a narrar las cosas puntuales para que lo puedas tener en cuenta. Es una mujer de 28 años que llega al médico a causa de una historia de 2 meses de fatiga y su febril. Durante las últimas 4 semanas ha tenido una dificultad para respirar cada vez mayor, dice, ¿no? Tos productiva y una pérdida de peso de 5.4 kilos. O sea, una baja de peso con una tos productiva más o menos tienes que hacerte sospechar algo, ¿verdad? El paciente parece delgado, su temperatura es de 37.9, el pulso es de 75 latidos por minuto y la presión arterial es de 125,70. El examen muestra adenopatías de la cadena cervical anterior y posterior, ¿no? Hay adenopatías palpables entonces en el cuello, ¿no? Se escuchan estertores en el óvulo inferior izquierdo del pulmón durante la ocultación. Los estudios de laboratorio muestran un recuento de leucocitos de 11.300 y una velocidad de sedimentación globular de 90, ¿no? Un BCG de 90. Una radiografía de tórax muestra infiltrado parchado en el lóbulo inferior izquierdo y agrandamiento iliar ipsilateral. O sea, hay parches en pulmón. Es un paciente cantado, ¿no? El examen microscópico del esputo revela bacilos hacia encima con BK positivo, mano. La reacción en cadena de polimerasa es positiva, los cultivos de esputo están pendientes. Después de colocar al paciente en una sala de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire, ¿cuál de los siguientes es el siguiente paso más apropiado en el manejo, ¿no? Este paciente está harto cantado, ¿no? Es un paciente de hospital, es un paciente que tú tienes que aprender a reconocer. Ahora vamos a reconocer algunos aspectos importantes para tomar una muy buena decisión. En primer lugar, hay que recordar que la tuberculosis, ustedes cuando vean las normas, van a ver que tocan que todo paciente mayor de 15 años y menor de 55, según la norma, que tenga una tos por más de 2 semanas, tos más de 2 semanas, una tos seca generalmente, ¿sí? Podría ser un caso de paciente sospechoso de tuberculosis. Entonces, te lo dejan así. Pero la pregunta es cómo se comienza todo esto, ¿no? ¿Cómo se origina? ¿A qué llegamos? ¿No? Eso es importante. El factor más importante de la epidemiología es la exposición al contacto, ¿no? La exposición al contacto. Es por eso que es muy importante saber diagnosticar al paciente con tuberculosis, porque ese va a ser el radar, el que va a dañar, como se dice, ¿no? Un detalle importante que ustedes tienen que dominar es que de todos los factores de riesgo que un ser humano puede tener para captar tuberculosis, el más importante es el VIH. Inclusive, en el mundo, los VIH mueren más por tuberculosis. En el mundo. O sea, tú chapas todos los VIH del mundo y dices, ¿por qué mueren más los VIH? Por tuberculosis. O sea, es un factor de riesgo brutal. Basta que tengas VIH diagnosticado, así no tengas ninguna tos, te tienen que hacer estudio de tuberculosis. Son dos detalles epidemiológicos brutales. Es la exposición por contacto va a ser brutal y el VIH brutal. Esto es lo que hoy día mueve a todas las ONGs para el apoyo a la tuberculosis. Esta bacteria es una bacteria del no. ¿Por qué? Mira, no se mueve. O sea, no se mueve, es inmóvil. No forma esporas. Eso sí, le encanta el oxígeno. Es un facultativo aerobio. O sea, no es estrictamente tampoco, ¿eh? Es un facultativo aerobio. Le gusta, pero hay un problema. Se duplica lento. Crece lento. Crece lento. Pregunta para todos, para el público. Muchachos, ¿cada cuántas horas se duplica la tuberculosis? ¿Cada cuántas horas se duplica la tuberculosis? A ver, es como si le preguntaran, es como si le preguntaran a un cusqueño, hermano, ¿dónde, a cuántas horas de la ciudad del Cusco llegas a Machu Picchu en tren? ¿A cuántas horas llegas en bicicleta? ¿A cuántas horas? Te va a decir todo, porque él vive y entonces igualito. Nosotros acá en el Perú o sea, debemos conocer esta vaina porque nosotros en el mundo somos ranking. Somos ranking, así que tienes que dominar.
Muy bien, Jonathan, perfecto. Crece lento. Duplica cada 18 a 24 horas. Es lenteja. Por eso es que en cultivos, no sale, pe. ¿Acaso un cultivo sale rápido de TV? Nada, crece lento. Es el problema. Entonces, mira estas particularidades que tiene esta bacteria, ¿no? ¿Cómo comienza todo? Acá en la patogenia yo te voy a resaltar dos elementos importantes, los linfocitos T y los macrófagos, ¿ya? Son fundamentales en la patogenia, ¿ya? Ahora vas a entender un poquito cómo es la dinámica de trabajo que se va a generar aquí. En primer lugar, quiero que entiendas que todo comienza cuando el pata tiene contacto con un paciente con tuberculosis, ¿ya? Entonces, el tranquilazo es un estudiante de medicina, es un estudiante que no come por estar estudiando, ¿no? Es un estudiante que duerme tarde, se levanta temprano, no se alimenta bien, para estresado, para con ojeras, ¿no? Encima está tomando corticoides. Entonces mira las condiciones que tiene este pata, ¿no? Basta que digas estudiante de medicina, ya sabemos que un estudiante de medicina en el Perú, si no ha tenido contacto con tuberculosis, no es estudiante de medicina, ¿sí? Estudiante de medicina que se respeta, la tuberculosis es su mejor amiga. Entonces, la tuberculosis entra, señores, entra. Y cuando pasa el Mycobacterium tuberculosis, una bacteria pequeña de 2 micrómetros, el Mycobacterium pasa y llega hasta el alveolo. Pero en el alveolo, ¿qué tenemos en el alveolo? Tenemos los macrófagos. Acá viene la primera mecha. Entonces quiero que acá voy a hacerte como una línea de tiempo para que me entiendas bastante bien esto. Pero te voy a poner acá el macrófago. Quiero que veas al macrófago, cómo el macrófago va cambiando. Mira, este es el macrófago. El macrófago es un muchacho tranquilo, nunca ha tenido contacto con la tuberculosis, la va a conocer por primera vez y la mira ahí. La mira la tuberculosis, qué rico, un caramelito. ¡Pa! Se la come. Se la come. Y el macrófago, que estaba contento porque se comió a esta micobacteria, comienza a tener molestias. Se indigesta. Le dio una indigestión al macrófago. El macrófago se siente mal. ¿Y saben por qué? Porque los fagolisosomas, que se encargan de destruir los elementos, en este caso bacterianos, que chapa el macrófago, no funcionan. No funcionan. Entonces el macrófago comienza a preocuparse. ¿Por qué no funciona los fagolisosomas? Eso ocurre inmediatamente. Ahora, te comento algo, porque es importante que sepas la conducta que va a haber. Este macrófago, lo primero que va a hacer siempre, cuando fallen estas cosas, y no puede contener a la micobacteria, tiene que buscar refuerzo, tiene que buscar apoyo. ¿Y cómo busca apoyo? ¿Cómo busca refuerzo? ¿Qué es lo que hace? Tiene que comunicarse con el linfocito T. Entonces, observen acá. Imagínate que esto sucedió aquí, en esta parte del pulmón. Él se comunica con el linfocito T y le dice, no, mano, ayúdame pues, que esto, que lo otro. Entonces el linfocito T, viene un linfocito T y se para acá. Mira lo que está sucediendo. ¿Eh? Viene un linfocito T. ¿Qué cosa ha segregado el macrófago para que le haga caso? Interleuquina 12. Con la interleuquina 12, el linfocito T entiende que esto es un tema serio, porque tú sabes que el linfocito T es un tipo que ha ido a la universidad, hermano. El macrófago no ha ido a la universidad. El linfocito T ha ido a la universidad, sabe dónde están los lugares para estudiar. O sea, el tipo tiene su roce, ¿no? Tiene su roce. Entonces, el linfocito T entiende el gran problema que ocurre en el macrófago, y esto es fundamental lo que te estoy diciendo, ¿eh? Y en ese momento el linfocito T le dice al macrófago, ¿sabes qué, hermano? Mira, yo te voy a ayudar,
Yo no puedo capacitarte ahorita, pero no, enséñame cómo mato a esta maldita. Escúchame, no estoy preparado. Yo no llevo ese curso, hermano. Yo no he llevado. Tengo que ir un poco, tengo que viajar un poco. Pero tú me tienes que ayudar, no es posible. Toda la conversación que estoy hablándoles a ustedes, toda la conversación, toda la perorata, está ocurriendo acá, muchachos, ¿ah? Miren, acá está ocurriendo. Entonces, pero no, tienes que ayudar, mi hermano, tranquilo, tranquilo. Mira, yo voy a ir, me voy a capacitar y vengo. Te prometo que vengo. Pucha máquina, tú siempre eres así. Entonces, el linfocito te chapa su maleta y viaja. Va a capacitarse, hermano. ¿Dónde se capacita el desgraciado? Acá. Hay unos ganglios cerca del hilio pulmonar, se va a capacitar ahí. Entonces, el linfocito T recontra becado, ¿no? Talentazo el pata, ¿no? Se capacita en los ganglios. Acá hay una manchita, que son los que están primer puesto, porque son, acuérdate, son primer puesto, pero son, chaques, la rompen, son los T-Helper 1, porque son primer puesto, acuérdate. Entonces los T-Helper 1 lo capacitan. ¿Cuánto dura el curso? 3 semanas. 3 semanas. Se meten a un intensivo, ¿no? Ahí están en un intensivo, ahí están estudiando, la gente se capacita. Mira, ¿sabes qué? Mira, las micobacterias, llevan toda la charla. Estos malditos tienes que darle esto. Ah, ya, qué bien. Los capacitan, les dan un poco de memoria, trabajan con flashcards, potencian su trabajo activo. Los linfocitos desarrollan esto durante 3 semanas. Entonces, ¿qué ha sucedido en estas 3 semanas? Miren, ha estado pasando 3 semanas, señores. La micobacteria ha estado acá y entró a tu cuerpo y los macrófagos no saben qué hacer porque da risa, se la están comiendo, pero dicen, ¿pero qué hacemos? No? ¿Los matamos? ¿Cómo? No entiendo. No saben, pues, no están preparados. Entonces, los linfocitos dicen, perfecto, ya estamos capacitados. La verdad que esto ha sido maravilloso. Los linfocitos tienen que volver. Chapan su tren y los linfocitos te vuelven. Capacitados, ya tienen otro roce, la gente viene del serums, estos son ya serumistas, ya van a postular a la residencia. Entonces esta gente ya viene con experiencia, ¿no? Entonces estos linfocitos T, que ya están dominando, le dicen al macrófago, hermano, yo te traigo la vacuna que va a matar a la TB. Así, y el linfocito T, ¿qué le hace al macrófago? Y mira, 3 semanas se demoró el maldito. En ese momento le mete su interferón gamma. O sea, ¿cuál es la chamba que se tiró el macrófago, el linfocito T para capacitarse y darle interferón gamma? Fundamental el interferón. Fundamental el interferón, señores. En ese momento, el macrófago, que era un chico tranquilo de su casa, se comienza a rayar un poco, va transformando su rostro. Miren cómo era tranquilo, medio circular, ¿no? Y comienza un poquito a crecer, ¿no? Le sale la barba, como se dice. Comienza a ponerse un poquito rubicundo, comienza a evolucionar, y el mismo Pokémon comienza a crecer. Y comienza a destruir por dentro a las micobacterias. En ese momento es un macrófago activado, ¿sí? Macrófago activado. Estos macrófagos activados prácticamente se llaman células epiteloides. Entonces, estos macrófagos ya están activados, células epiteloides, recontra bravos. ¿Qué características tienen las células epiteloides? Ellos activan su fagolisosoma. Activan su fagolisosoma. ¿Qué hacen? Hacen producción de ¿qué? Todo lo que son radicales libres. Radicales libres. Con eso matan, pues. Y desarrollan lo que es la autofagia. Cuando ven que ya no pueden matar a la micobacteria, se matan. Se matan. Dicen, no. Ese mismo Sansón, ¿ah? Muera yo y todos los filibusteos. ¡Pah! Se tira todo abajo. Entonces el macrófago aprende eso. Dice, ah, no, está loco. Porque él nunca se mata. El macrófago no tiene conducta suicida. Pero como ahorita está medio loco, aprende a tener, maldito, aprende a tener conducta suicida. Entonces, en ese momento, aprende eso. Ya. Está medio loco, ¿no? Medio loco y medio suicida el macrófago. Entonces, en ese momento tú sabes que como la gente se está matando, se puede disminuir pues el número de macrófagos. Entonces tienes que llamar gente, hermano. Tienes que llamar gente.
Entonces, como tienes que llamar gente, ¿qué hace la célula epiteloide? Llama a los precursores de los macrófagos. O sea, gente purita, chapa chivolo de colegio. Chivolo de colegio. Ni siquiera está acabado de quinto secundaria. Lo chapa. Monocitos. Chapa a todos los monocitos que puede. ¿Por qué? Porque sabe que está destruyéndose. Entonces, ¿esto cómo lo hace? Con el TNF. TNF alfa. O sea, mira, ¿qué está sucediendo? Que el macrófago mañoso aprende y le entrega TNF alfa a los monocitos. Los trae con engaños, los linfocitos T los capacitan, ya convertidos lógicamente. El monocito cuando está en la sangre se llama monocito. Cuando el monocito entra al tejido, cambia a macrófago. Y ya como macrófago, el linfocito T lo capacita con interferón gamma y lo vuelve célula epiteloide. Perfecto, doctor. Acabamos de entender la situación que ocurre aquí. Y no solo eso, la gente se malogra con los años. No sé si ustedes han visto que la gente se malogra. ¿Sí? La gente se malogra, ya comienza a trabajar, comienzan... Ah, ya, te comento los de los monocitos. Normalmente tú sabes que los monocitos están en la sangre, ¿no? Ahí está en la sangre. Cuando el monocito, él lo llama, el célula epiteloide los llama con factor de necrosis tumoral alfa, y cuando los monocitos entran al tejido, se transforman en macrófagos, o sea, están acá ya, vuelven acá. Y luego ocurre todo el ciclo que tú ya has aprendido, porque ya tienes linfocitos T. Así que la capacitación es mucho más rápido, porque tiene gente capacitada ya. ¿Sí? Perfecto. Entonces, las células epiteloides, muchachos, las células, radicales libres, formación de radicales libres. Él trabaja siempre destruyendo con radicales libres. Entonces, las células epiteloides comienzan a tener comportamientos aberrantes, ¿no? Aberrantes. Las células epiteloides, cuando ya tienen comportamientos aberrantes, son llamativos, comienzan a juntarse. Se hacen células multinucleadas, ¿no? O sea, acá comienzan, ¿no? Por ejemplo, una epiteloide se junta con otra, ¿no? Se conviertan como células multinucleadas. Estas células grandes son las famosas células de Langhans o células multinucleadas, ¿no? Entonces, que son muy importantes porque van a ser una barrera, un bastión fundamental del ataque, porque las de Langhans son como que la barrera. Bueno. Oye, hermano, mira, ¿cuánto tiempo ha sucedido desde que se chapó el pata la micobacteria? ¿Cuánto tiempo para que su cuerpo controle? 3 semanas. 3 semanas. O sea, mira, mínimo 3 semanas para que tu cuerpo se dé cuenta que a ti te ha dado la tuberculosis. Por eso que el PPD, el famoso PPD que ustedes han escuchado, sale positivo después de 2 hasta las 6 semanas. Hay gente que demora más de 5 semanas, hasta 6 semanas puede demorar ser positivo un PPD, un pata que ha tenido contacto, chicos. Pero mínimo son 2 semanas, ¿sí? Entonces, mínimo es 2 semanas, ¿no? En las mejores familias. Entonces, ¿cuál es la evolución que estamos observando acá, muchachos? Miren, esto es lo que ocurre a nivel fisiopatológico, ¿ya? Todo el Harrison con el Ferrera juntos, con todas las guías, te lo he puesto acá. Lo único que quiero que te lleves a la cabeza. No me interesa que aprendas otra cosa más. Yo quiero que tú te lleves interleuquina 12 en tu cabeza, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa. Oye, doctor, ahora entiendo algo, ¿eh? O sea que los patas que tienen, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿no? Ellos, el famoso infliximab, que es una terapia biológica, bloquea, es un inhibidor de factor de necrosis tumoral. Claro, pues, por eso que esos patas le da tuberculosis. Por eso que cuando te pregunten, oye, ¿por qué a los AR le da tuberculosis? ¿Por qué? Porque bloquean el factor de necrosis tumoral. Pues. Chumas. O sea, comienzas a entender algunos conceptos que no entendías. Interesante. Y van a ver, acuérdense, todos los factores de riesgo van a nacer aquí. Aquí. Ahí van a nacer. Mira, te voy a hacer un esquema chico acá de la evolución de la TB. Acá te lo voy a hacer chiquito nomás, como para que no lo olvides. Así. Los metrotexatos no tanto, pero de por sí, el hecho de tener una enfermedad reumatológica en sí
como enfermedad reumatológica, no es un factor de riesgo. Lo que es un factor de riesgo es tomar terapia biológica y corticoides. ¿Ya? Es importante. Entonces, mira, yo te voy a poner acá los factores de riesgo de un pata y mira cómo esos factores influyen en esta vaina nomás que te he hecho, que resume todo el circuito en tu cabeza, mira. Acá te lo voy a poner. Factores de riesgo. Mira, pacientes, siempre la primera factores de riesgo van a ser los inmunosuprimidos. Los inmunosuprimidos, todo el mundo lo va a sacar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Claro, hermano. Claro, María, mira, inmunosuprimido, quimio, ¿qué hace? Ah, doctor, sí, pero ¿no? La quimio me inmunosuprime, ¿no? Porque me baja toda la defensa para que las células no ataquen a tus propias células. Eso es lo que hace la quimio. Se baja todo el ataque y te inmunosuprime. Porque te das cuenta, todo va a caer aquí. Entonces, acá en inmunosuprimidos, mira, inmunosuprimidos, VIH es la más importante. Entonces, este es PEPA. Entonces, cuando a ti te digan paciente con VIH, ¿por qué? Porque está inmunosuprimido. Y el inmunosuprimido, ¿por qué es importante esto? Porque el VIH ataca a las células T helper 1. Por eso es importante esto. Porque el VIH ataca a las células T helper 1. Entonces te ataca a las T helper 1. Por eso es importante. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, un trasplante, ¿ya? A un trasplante, ponte, hacemos trasplante renal, trasplante hepático. Ya, a esos patas, para que el órgano, el cuerpo no lo bote y no lo reconozca como que de otro, le tienes que dar inmunosupresores. Entonces también los trasplantados son inmunosuprimidos. Por ejemplo, los diabéticos. A ver, los diabéticos. Todos tenemos algún amigo, familiar, primo, sobrino, conocido, trampa, cualquiera diabético. Esos diabéticos, ¿cómo afectan a las células? ¿Cómo la diabetes afecta? ¿Dónde ataca la diabetes en la inmunología? A ver, ¿dónde? Uno, altera la quimiotaxis. Los polimorfos nucleares están lentos. Los diabéticos tienen polimorfos lentos, se atraen de manera lenta. Segundo, se presentan mal los antígenos. Los macrófagos ya no presentan a la gente. Los macrófagos se vuelven chunchos, no presentan. Y tercero, no se produce adecuadamente el interferón gamma. Mira, la diabetes entonces influiría aquí en la capacitación del linfocito al macrófago. Qué importante, oye. O sea, un diabético puede tener TB por solo ser diabético. ¿Por qué? Porque trabaja directamente ahí. Ah, bacán, doctor. Ya va teniendo sentido mi vida. Mi vida va teniendo sentido. Entonces, esto es importante, doctor. Y si el paciente renal, enfermo renal crónico, también. Los enfermos renales crónicos también actúan en la presentación de antígeno. Ellos tienen una mala presentación de antígeno, por eso que ellos se infectan de todo. Chumas. Entonces, la gente acá está brava. Oye, doctor, ¿y fármacos? Fármacos, te he dicho que llévate dos a la cabeza. Los corticoides. ¿Qué hacen los corticoides? ¿Qué hacen los corticoides? ¿Dónde van a atacar los corticoides? Bueno, los corticoides básicamente te bloquean al TGL-1, básicamente. ¿Ya? Básicamente. Pero el problema del corticoide, ¿cuándo se vuelve el corticoide un factor de inmunosupresión? Cuando lo tomas en dosis mayor de 15 a 20 miligramos al día. Acá la prednisona nos viene con tabletas de 20 por más de un mes. O sea, si tú has tomado prednisona por una semana, no me friegues, pero no cuenta. Cuenta prednisona por más de un mes. Mínimo dosis de 20 miligramos. ¿Ya? Así que ya sabes eso, ¿eh? Nada de estar asustando a la gente, ¿eh? Yo he escuchado, ¿cuántos he escuchado que ahí hablan? No, ya tomó 2 días corticoides, doctor, pucha máquina, me va a dar COVID severo. ¿O qué estás hablando? No es directamente así, en realidad. Por ahí no va la fisiopatología. No va por ahí. No, que, no tienes que tomar tampoco, porque eso no es tratamiento. Así que no friegues. Pero tienes que recordar eso, ¿ya? Y la terapia biológica es muy importante, pues el bloqueador de TNF también va a influenciar, ¿no es cierto? Oye, doctor, ¿es cierto que ser abuelito, edad avanzada, influye? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los abuelitos están desnutridos, la mayoría. ¿Y la desnutrición en qué influye? En la vitamina D. La vitamina D es importante. Si a ti te dijeran cuál es la vitamina dentro de la desnutrición que influye en la tuberculosis, la más estudiada y la que tiene más evidencia es la vitamina D. ¿Ya? La vitamina D. Entonces, es muy importante. Oye, y no solo la inmunosupresión, mira, tú te das cuenta que los patas, por ejemplo, los barristas,
¿no? La gente de la trinchera norte, comando sur, habla gente. Esa gente, la D de dedo. Esa gente le entra al fume, ¿no? Esa gente le entra al fume, ellos son los amigos de los bomberos. Ya, esa gente, el fumar, acuérdate, el fumar en esos ambientes también va a estimular, o sea, los estilos de vida influyen. Entonces, el tabaco influye, el fumar, el humo influye. Doctor, pero esa gente también le entra al trago. El tabaco también influye, o sea, toda esa gente, acuérdate, pues típico, pues, imagínate un barrista. Ese pata es el típico paciente que tiene todo para TV, ¿no? Tiene todo para TV, tabaco, tiene alcohol, se mete drogas, por ejemplo, él es tóxicos, drogas endovenosas, por ejemplo, ¿no? Clásico, también es TV, también están como factores importantísimos en el mundo. Y lógicamente esa gente no come bien, pues. Todo para tomando nomás. Entonces ahí la desnutrición entra. Pero estos patas, si te das cuenta, mira, fuman, toman, están desnutridos, ¿no? Fuman, toman desnutridos, se drogan, parece estudiante de medicina. Parece estudiante de medicina. Entonces, esta gente, los estudiantes de medicina, por su estilo de vida, entrarían dentro de los factores de riesgo para la tuberculosis. ¿Ya? Eso es muy importante. Oye, doctor, ¿es verdad que hay enfermedades que te condicionan en el pulmón? Sí, de todas las enfermedades que ustedes se estudian en pulmón, hay dos enfermedades que uno dice, estas dos son igual a tuberculosis en un paciente. La silicosis y los pacientes que tienen enfermedades obstructivas y consolidativas. Por ejemplo, el EPOC. Esas son las más estudiadas. Basta que tú me digas, ¿por qué? Porque los cristales de sílice bloquean al macrófago. ¿Ok? Entonces ahí va tremendo. Ahí va tremendo. Hay una pregunta, dice, doctor Cristian, y en una infección reciente por TB como factor de riesgo, pero ¿qué parte de todo el proceso que nos está explicando estaría alterado en una infección reciente? En una infección reciente, ahora acá te voy a poner cómo es el evento natural de una evolución y ahí te digo eso, ¿ya? Para que lo veas. Entonces, ahorita ya he chapado todos los factores, ¿ya, Cristian? Chapa todos los factores. Ahora, una tuberculosis, de una u otra manera, cuando entra al cuerpo, tiene que tener un tipo evolutivo. Mira. Imagínate que tú te vas a rotar ahorita de interno al 2 de mayo, que es de los hospitales Reyes de la TV, junto con el Hipólito Unanue. En realidad en cualquier hospital lo es, en cualquiera, sino que son los lugares donde más estudian pacientes multidrogoresistentes. El 90% de los estudiantes de medicina van a controlar la infección. Hay estudios incluso que dicen que hay gente que logra desaparecer la infección, pero no hay ningún dato así comprobado científicamente, ¿no? Controlar se habla, ¿ya? En tuberculosis hablamos de control de la enfermedad. Un 10% va a desarrollar un proceso activo. Ojo, miren, o sea, a la primera que ha chapado, 90 no pasa nada, pero 10% sí desarrollan enfermedad. Y como desarrollan la enfermedad, estos patas van a hacer un cuadro pulmonar. Van a hacer un cuadro pulmonar. O sea, típico. Cuando yo hablo de pulmonar, por ejemplo, yo te hablo de bronquios, tos, te hablo de vasos sanguíneos, hemoptisis, o sea, cuadros pulmonares, ¿sí? Entonces, estos cuadros pulmonares primarios, característicos en componentes activos que normalmente uno ve, estos pacientes, que son poquitos en verdad, pueden terminar hasta zonas más evolucionadas, que son las miliares, ¿no? que chapan prácticamente los dos pulmones y está como perdigón toditita, ¿no? O sea, cuando a ti te hablen de miliares, piensa en primarias. Piensa en una afectación primaria que se ha ido por todos lados, ¿sí? En cambio, el 90%, ¿qué hace? Controla, pues, controla. Entonces ahí viene tu pregunta, Cristian. En un paciente que chapas tú, por ejemplo, con TB, tú controlas porque el macrófago lo controla. Hay un sistema de control que ahorita viene en la siguiente lámina, en patología, que hace el sistema. ¿En qué momento fallaría, por ejemplo, en un paciente? En tres momentos, ¿no? O falla en interferón gamma, ponte, por un tratamiento médico que estés recibiendo. Falla en factor de necrosis tumoral, de repente, puede fallar
en pacientes, por ejemplo, diabéticos, puede fallar. O sea, date cuenta, las condiciones inmunosupresoras siempre van a afectar estos dos, o el interferón gamma o el factor de necrosis tumoral. Siempre. Entonces, cuando tú tengas una condición de todas estas condiciones que has visto aquí, cualquiera que tú chapes, puede afectar esto. Y hace de que, pues, desarrolle más rápido la enfermedad. ¿Sí? Entonces, a eso se ataca. Que ataques estas vías inmunológicas, pero que tengas factores de riesgo bien estudiados. La mayoría, el complejo de Gón, me dice acá Víctor, dice, entonces el complejo de Gón es en la primaria está controlada. El complejo de Gón es una imagen que solo se ve en el 20% de los pacientes. ¿Por qué te digo 20%? Porque se ve en realidad en el 100%, pero solo 20% de los pacientes con una tuberculosis primaria logra hacer una clínica pulmonar llamativa. Entonces, cuando tú le tomas la placa, logras ver el complejo de Gón en esos pacientes. ¿Ok? Entonces, los pacientes que vienen por un componente primario, a nivel de imagen, ¿cómo se va a afectar? Vamos a hablar del primario ahorita, ¿ya? A nivel de imagen. Imagínate el pata que le ha chapado. Y justo va con tu pregunta, Javier. Los pacientes que vienen primarios, que son el 10%, después que tienes el primer contacto, hacen esto, tuberculosis primaria. Y en ellos tú logras ver qué cosa, el complejo de Gón. El complejo de Gón, que tú vas a ver ahí, el nódulo de Gón, si quieres llamarlo, es un nódulo que solo se ve en el 20% de pacientes que tienen tuberculosis primaria. Y se ve ahí, es la imagen de la mecha que hubo. ¿Te acuerdas que hubo una mecha en el pulmón? Bacán, ¿no? En cambio, cuando ese nodo complejo se une la linfangitis y se une una adenopatía satélite, o sea, parte del nódulo, ya se llama complejo primario de arranque. Y estas son las características de la tuberculosis primaria. Le gusta aparecer en la parte apical de los lóbulos inferiores. Pregunta de examen. Parte apical de los lóbulos inferiores. ¿Por qué? Porque en los bronquios, ¿cómo es su distribución en los bronquios? Los bronquios vienen así, mira. Acá te hago uno chiquito, mira. Los bronquios vienen así. Los bronquios, el bronquio derecho viene así. Tiene el bronquio del lóbulo superior y luego tiene un bronquio que se llama bronquio intermedio. Y luego este sigue, continúa hasta abajo. Acá sale el bronquio del lóbulo medio. Y el problema ocurre aquí, en esta bifurcación. Esta bifurcación está llena de ganglios. Tan llena de ganglios está esta bifurcación que acá nace el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Entonces la TB le gusta trabajar aquí, en el lóbulo medio o lóbulo inferior, en la TB primaria. Acuérdate, pregunta de examen. Y le gusta la zona más arribita de estos, en este caso del lóbulo inferior, la más arribita, la apical del lóbulo inferior. ¿Sí? El problema es que puede hacer un síndrome del lóbulo medio. ¿Por qué? Porque puede infiltrar, o sea, se hinchan los, ¿dónde está la lupa? Acá está. Se hinchan, mira, estos ganglios se hinchan y puede tapar el bronquio. Entonces, cuando tú veas un paciente con síndrome del lóbulo medio, del lado, o sea, lógicamente el derecho, tú dices, este pata puede ser TB. Es una forma también de debut de la tuberculosis. ¿Ya? Es una forma de debut que puede haber en la tuberculosis. Entonces, bacán, ¿no? Esto ocurre con estos patas que hacen en la tuberculosis primaria. Oye, hermano, pero ¿qué pasa con las tuberculosis secundarias? Por ejemplo, a nosotros, a todos los médicos, nos ha dado tuberculosis, pero no hemos hecho clínica. ¿Por qué? Porque lo hemos controlado. Hemos tenido buenos sistemas inmunológicos. Pero el día que no nos nutramos bien, disminuye estos sistemas automáticamente y se activa. ¿Por qué? Porque la tuberculosis no desaparece. Está en los fagolisosoma. Acuérdate las 3 cosas que hace el macrófago. Y te comento algo. Esta tuberculosis, cuando imaginemos que se reactivara, la reactivación ocurre aquí. La reactivación ocurre aquí. La reactivación, cuando se da, 80% de los casos se da reactivación en el pulmón. Y 20% de los casos se da fuera del pulmón, extrapulmonar. Oye, doctor, quiere decir que para que se reactive fuera del pulmón, quiere decir que también en algún momento los órganos recibieron la tuberculosis, ¿no?
Claro, pero al final los macrófagos del riñón, los macrófagos del hígado, los macrófagos del hueso, los macrófagos de cualquier parte del cuerpo lo tranquilizaron al final. Ah, bacán, ¿no? Es lo caso. Pero algo sucede que se da estas condiciones y el pata reactiva. Y al reactivar, hace la tuberculosis secundaria. Y en la tuberculosis secundaria es la tuberculosis de las secuelas, es más agresiva. La tuberculosis ya no viene a pedirte por favor, puedo entrar. Nada, hermano, una tuberculosis secundaria, recontra agresiva, te chapa y te pide más cosas. Es recontra agresiva, pedilona, la maldita. De frente dice, yo quiero ir a palco. O sea, ella no quiere estar acá en butaca, en Oriente. No, no, yo quiero ir a palco. Así que se va de frente arriba. Tuberculosis secundaria se va a la zona apical. Y no solo eso. Nada que voy a darte, ahí está, Jonathan, ápico posterior, le encanta el ápico posterior. Ya es una pregunta muy específica, pero sí, le gusta el ápico posterior. Entonces, ya se va de frente arriba, hermano. Y no solo eso, como es recontra así, recontra chorada, te hace hueco al pulmón. O sea, de frente trabaja con caverna, le mete bomba. Se meten unas bombas, hacen unos tonos, se tiran abajo la casa y te hacen hueco el pulmón. Entonces comienzan a ver las complicaciones de qué? De la caverna que están creando. Pues. O sea, las cavernas se crean ¿en dónde? En la tuberculosis secundaria. Y pueden haber sangrados, los famosos aneurismas de Rasmussen. Los aneurismas de Rasmussen son pequeñas arterias que están cerca de las cavernas. ¿No? De la caverna y acá hay pequeñas arteritas. Entonces puede sangrar y este sangrado entra a la caverna y pues se comunica con los bronquios y el paciente hace unos sangrados malditos. Pueden desarrollar incluso comunicaciones con la pleura, ¿no? Porque se rompe la caverna y comunica pues el bronquio con la pleura, fístulas broncopleurales, ¿no? O pueden desarrollar empiemas también. O sea, mira, y no solo eso, esas cavernas pueden ser centros donde se metan hongos, creando ¿qué cosa? Los micetomas. Los micetomas. Oye, imagínate todo lo que están haciendo estos malditos. No es posible. Entonces, los micetomas, que les gusta ponerse en el lóbulo superior izquierdo, generalmente, puede pasar esto. Así es. El aspergillus, ahí se mete, pero el maldito. Entonces, oye doctor, bacán, entonces yo estoy entendiendo que los pacientes terminan teniendo esta evolución. Ahora, la mayoría de tuberculosis que uno diagnostica en el hospital, ¿cuál es? ¿Primaria o secundaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son? ¿Primaria o secundaria? Secundaria, ¿no? Secundaria. Mira el porcentaje de volumen. Por el porcentaje de volumen, secundaria. Aquí una pregunta que me dicen interesante. Me dice Jesús, ¿los micetomas también pueden coexistir con una infección activa de TB o solo en lesiones cavitarias secuelares de pacientes con TB? No, podría ser que la TB, Jesús, puede ser que la TB con su caverna todo esté activa. También, ¿sí? Puede estar activa y tienes micetoma con TB, la fregada, ¿no? Pero la mayoría de las veces, te cuento algo, no está activa. Es una secuela de un paciente curado y que viene a emergencia porque tiene hemoptisis. Por eso cuando yo les digo a ustedes, cuando vean a un paciente tosiendo sangre, no se corran, oye. ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿qué tienes? No, está tosiendo sangre, me va a contaminar con TB, yo no he querido, yo para eso me hubiera quedado en mi casa en la pandemia y renunciado al internado, yo no quiero venir acá, me están contaminando. Oye, tranquila, ¿qué pasa? No, que está tosiendo sangre, me va a contaminar, yo no quiero. Oye, pero tú eres médico, ¿no? No, soy interno. Oye, pero tú eres médico, no friegues. Tranquila. Esa hemoptisis, es sangrado, probablemente ya no es contagioso, o sea, no tiene TB. En la mayoría de hemoptisis no contagian TB, porque son secuelas de la tuberculosis. ¿Y sabes por qué sangran? Por bronquiectasias, no por cavernas, por bronquiectasias. Esas bronquiectasias las hacen sangrar al pata. Y la gente se corre, lo aíslan, lo deprimen. No, no, déjalo a él, déjalo ahí, todo escondido. Oye, ¿por qué? Entonces, esto tiene que acabar, muchachos. No sean tan malditos. Entonces no lo puedes dejar de lado, pues. ¿Sí? No lo puedes dejar de lado. Doctor, una pregunta. ¿La tuberculosis miliar es una forma grave de tuberculosis primaria? ¿No hay tuberculosis miliar por secundaria? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Acuérdate, pues. La tuberculosis miliar, ¿qué cosa es? Es la forma de progresión de la tuberculosis en su máxima expresión.
Una primaria lo más frecuente es que sí te chape. ¿Por qué? Porque las primarias agarran a los más chibolos. La tuberculosis primaria se agarran a los chibolos generalmente. Tienen mal el sistema inmunológico y te hacen unas miliares malditas. Pero ¿qué pasa si te agarra una secundaria, una reactivación secundaria, pero es tan potente y tu inmunidad es tan mala que terminas haciendo una miliar total? Entonces también se puede dar, ¿te das cuenta? El razonamiento lógico es ese. La miliar es la consecuencia de un mal control local de la tuberculosis. Así que puede chapar cualquier parte y se invade todo. Entonces ya con eso nunca te vas a olvidar. Pero lo más frecuente es agarrarle a una primaria. Entonces, están entendiendo todos ustedes. Me tiró buen rato, ¿eh? Tiró buen rato para que ustedes puedan entender los conceptos que terminan primando en la mayoría de preguntas. ¿Ya? Doctor, entonces un paciente con hemoptisis es una secuela de TB, no contagia y tiene una TBC inactiva. Probablemente sí, Gary. La mayoría de las veces sí. Es inactivo, no tiene nada, así que no te corras de ese pata. ¿Sí? Javier Ignacio, ¿los complejos de Gong y Rankel les puedo ver también en la secundaria o es más frecuente encontrar cavernas? No, más frecuente encontrar cavernas. No te encuentras un Gong nunca en una secundaria. De frente tu cavernita o tu bronquiectasia. Son las dos cosas más frecuentes que vas a encontrar. Tu Gong, como te digo, lo ves con la justa 20% de casos en las primarias, ¿no? Para que lo puedas tener en cuenta.